un banco que tiene una parte institucional. Nosotros estamos en la parte de asociados. Y bueno, tenemos el orgullo de presentar acá al señor Gustavo Casiotti, contador público, comerciante, presidente de Delegación Mar del Plata de APYME, Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas, consejero administrador de Banco Credidor Cooperativo Limitado. Mucho gusto. Muchas gracias por la presentación. ¿Estamos para arrancar ya? Sí. Bueno, en primer lugar, gracias a todos y cada uno de ustedes por invertir este tiempo en tratar de interiorizarse un poquito más en aspectos duros como son la economía y la finanza. Nosotros desde el banco estamos convencidos que es importante conocer dónde estamos parados, porque a partir de ahí podemos tomar mejores decisiones, cada cual es de su lugar, como trabajador, como empresario, como productor, como docente, como profesional. Y hemos elegido como título para esta charla Saldo en rojo para la producción y el trabajo, con esta idea de poder esclarecer aspectos sobre los que todos tenemos acceso permanentemente a través de la lectura de portales, de diarios. Hoy por hoy nos llueve información de todos lados, pero no siempre es fácil interpretar el sentido o la dirección de las cuestiones. Es más, a veces el título dice una cosa, cuando uno lee el copete de la nota, ni que hablar, cuando va al desarrollo, resulta que dice otra. Entonces, en ese marco de gran complejidad, para poder informarnos y sortear el desafío de la contaminación, la invasión permanente de información a la que diariamente estamos sometidos, es que vamos a intentar hacer una breve síntesis del contexto actual. Y para eso elegimos una metáfora, la del semáforo, para tratar justamente de ver dónde están los verdes, dónde están los rojos y dónde están los amarillos. Anticipándoles, ya les digo que estos colores tienen también algunas trampas. Y vamos a empezar no por los rojos que planteamos en el título, porque nosotros siempre tratamos de ver siempre el vaso medio lleno. Y vamos a empezar por los verdes. Y la vedette de los verdes es el superávit fiscal. Ustedes vieron que en todos los medios, particularmente desde el gobierno, se exhibe como un gran éxito, que lo podemos calificar como verde, el superávit fiscal. ¿Qué es el superávit? Como sucede en una economía doméstica, es lo que sobra, la diferencia entre los ingresos y los egresos del Estado. En principio tendría que ser una buena noticia. Si a nosotros en nuestra economía doméstica a fin de mes sistemáticamente nos sobra plata, es porque estaremos haciendo las cosas bien. Ahora, como dijimos, el superávit se forma por diferencia entre los ingresos y los egresos. Veamos cuál es el cuadro de situación al cierre del primer semestre. Esa es la fecha de corte. Fíjense, el celeste marca los ingresos del Estado y el azul los egresos, o sea, el gasto del Estado. El Estado gastó menos y por eso hubo sobrante. Pero acá ya empezamos a ver algunas señales de alerta, porque resulta que el ingreso también cae. Porque sería loable que el superávit se base fundamentalmente en el incremento de los ingresos en una familia, porque hay paritarias que mejoran los ingresos o porque, además de trabajar el matrimonio, se toman horas extras o se toma otro trabajo, entonces hay más ingresos. Llevándolo al plano del Estado, una posibilidad concreta de incrementar los ingresos es, por ejemplo, el combate de la evasión impositiva o de la elusión impositiva. O, por ejemplo, el desarrollo de una economía que produce cada vez más y eso genera más impuestos. Sin embargo, en este cuadro lo que vemos es que el ajuste, como habitualmente se denomina a la caída del gasto, se muerde la cola. Porque resulta que a medida que disminuye el gasto, disminuyen también los ingresos. Y acá empezamos a tener algunos problemas, porque esto quiere decir que en la medida en que profundice la reducción del gasto,
los ingresos van a ser cada vez menores. Y esto tiene lógica, porque si la industria produce menos, si los comercios venden menos, se recauda menos de IVA, menos de impuestos a las ganancias, menos de impuestos internos, y entonces acá estamos en una situación que ya no aparece como tan positiva, sino que empieza a generar un poquito de ruido. Veamos en detalle cómo se conforma ese superávit. Sin detenernos no en la idea, en los números, vemos que el 60% de ese excedente que tuvo el Estado en el primer semestre viene por el lado de la reducción del gasto y casi un 40% por el lado de los ingresos. Pero como si vos me dijiste que los ingresos habían bajado. ¿Saben por qué ingresos? Fundamentalmente por el impuesto país. Un impuesto que antes de la asunción de este gobierno estaba en el 7,5 y comprometía únicamente a algunas partidas, básicamente a los gastos en turismo, y a partir del 10 de diciembre o de unos días apenas asumido, se amplió del 7,5 al 17,5 y amplió la base de recaudación, porque comprometió un montón de otras partidas. Y eso fundamentalmente es lo que permite disimular la caída de todos los ingresos vinculados con la actividad productiva, como el IVA, como impuestos internos, como el impuesto al débito crédito, y que sostiene, en definitiva, el superávit fiscal. Yo quiero que nos quedemos con esa foto, porque cuando hablemos de los amarillos vamos a volver a tocar el tema del impuesto país. Ya les voy a comentar por qué. Si seguimos profundizando el detalle, vemos que al cierre del primer semestre, por el lado del gasto, los que lo soportaron y bancaron la reducción del gasto fue en casi una tercera parte. ¿Quiénes fueron las víctimas? Los jubilados y los pensionados, básicamente. La reducción de subsidios, un 16%. Y acá me quiero detener un poquito, porque el subsidio es un concepto que para muchos tiene connotaciones negativas, porque parecería que se le está dando a alguien que no lo merece y que en definitiva los demás tienen que soportar ese esfuerzo. Yo les cuento simplemente un dato. Como van a verificar a lo largo de la charla, nosotros manejamos datos, no relatos, manejamos números de la economía, cada cual después hace su libre interpretación. En materia de subsidios, el país al día 10 de diciembre encabezaba dentro del ranking de países que utilizan el subsidio como una herramienta para apalancar las actividades productivas, para facilitar la ecuación económica de los comercios, de las industrias y para aliviar el bolsillo de los usuarios. El subsidio es una herramienta justamente que permite apalancar las actividades o favorecer el consumo. Nosotros como país nos ubicábamos en el número 64, o sea, no encabezábamos ningún ranking. ¿Quién encabeza el ranking de países que otorgan más cantidad de subsidios? Alguno me podrá decir, Venezuela, Cuba, Estados Unidos. Exactamente. Después vamos a volver también con Estados Unidos para tratar de comparar qué es lo que estamos haciendo nosotros y qué hace el mundo, y vamos a poner a Estados Unidos como ejemplo. Entonces, ¿qué implica la reducción de subsidios? Cada uno de nosotros ya lo vio. Mayor importe en las boletas de luz y gas, por ejemplo. O un mayor importe del boleto de colectivo a través de la eliminación del fondo para el transporte a las localidades del interior. Y por supuesto, en un 22% el cese de la obra pública. ¿Verdad? Un tema sobre el que no nos vamos a explayar. De por sí podemos imaginar lo que implica la suspensión de la obra pública solamente en el plano económico, porque es una inyección de recursos que habitualmente se derramaban en las distintas localidades y que se veía reflejado en caminos, en puentes, en obras de infraestructura, en cloacas, etcétera, que hoy no está. Pero después vamos a ver, cuando
evaluemos la evolución del empleo, ¿qué impacto tiene esto en el nivel de ocupación? O sea, que evidentemente ese ajuste, por un lado, se muerde la cola, porque implica que los ingresos caigan y entonces nos lleva a un esquema de ajuste indefinido, porque si queremos sostener a lo largo del tiempo con un modelo a mediano plazo, o pensemos simplemente de acá a fin de año, un superávit excedente de las cuentas públicas, como es uno de los ejes planteados por este gobierno, va a ser necesario profundizar cada vez más el gasto, teniendo en cuenta que permanentemente se van a estar bajando los ingresos. Y además ya empezamos a visualizar algunas víctimas. O sea que en principio esta luz verde, por lo menos de acuerdo a nuestra mirada, termina siendo la responsable del cuadro recesivo que hoy atraviesa el país en forma indiscutida, más allá de la realidad de cada uno de nosotros a título personal, que nos puede ir mejor, nos puede ir peor, o de la situación de las distintas localidades. Estamos hablando de promedios de los números de la economía argentina. Simplemente como dato, esto lo tomé de la pantalla del televisor hace un par de días en el programa de Berkovich, y me pareció oportuno para poder visualizar de qué estamos hablando cuando nos referimos a las víctimas de los jubilados. Ustedes habrán escuchado que cuando se trata de sueldos del sector público o de jubilaciones se habla de licuaciones. Bueno, este es un cuadro que muestra de manera contundente de qué estamos hablando cuando nos referimos a licuación de ingresos, porque la inflación corre más rápido que el ajuste de los ingresos al sector público vía esos salarios que quedaron retrasados, y en el caso de las jubilaciones se hizo por demás elocuente en estos meses en donde no hubo aumento mientras que los precios se dispararon. Sin ir más lejos, partamos del mes de diciembre con una inflación del 25,5%, producto de ¿qué? De la devaluación del 14 de diciembre, que se fue íntegramente a precios. La contrapartida es la pérdida de poder adquisitivo que la padecieron los jubilados de esta manera por demás elocuente. ¿Qué es lo que vemos por el lado entonces del superávit fiscal? Tres aparatos, tres herramientas que ya son conocidas por ustedes. Yo me permití agregar el pedal porque cuando vemos quiénes fueron los que soportaron el ajuste y la reducción del gasto, quienes bancaron en definitiva ese superávit, tenemos por un lado los jubilados a los que se le aplica la licuadora, porque se les licuaron los ingresos. Vemos la motosierra, porque de hecho se podaron subsidios, se podó la obra pública, y vemos pedal también. Un elemento que no está demasiado explicitado cuando nos quieren contar por qué se genera el superávit fiscal y que se relaciona con el no pago de las obligaciones corrientes del Estado. ¿Para qué? Para simular que sobra plata. Es como si en una familia nos vanagloriáramos de que a fin de mes nos sobra plata, que llegamos a costa de no pagar la luz, de no pagar la cuota de los pibes del colegio, de comer salteados. Pero claro, si esto lo sostenemos 1 o 2 meses, nos quedamos sin luz, nos quedamos oscuras, nos desalojan, y los pibes comiendo día por medio no van a tener mucho futuro. Es exactamente lo mismo. Esto se hizo por demás evidente con el pago a los generadores de energía, que se hace a través de esta mesa, a los que no se le paga en tiempo y forma. Al cierre de junio fue patético porque se corrió una maniobra que de pronto en las cuentas personales uno también puede hacer. Acá, a ver, no estamos tratando de hacer un juicio de valor, cada cual lo apreciará, pero sí tenemos que saber cómo se produce ese superávit, a costa de no pagar las partidas comprometidas a las universidades públicas, de no pagar, por ejemplo, a los generadores. Y con respecto a esto,
una nota de color que leía hoy justamente en un periódico, porque ustedes recordarán que la deuda que generó el Estado Nacional con Camesa, que a su vez le tiene que pagar a los generadores de energía de todo el país, se instrumentó con unos bonos al 2038. O sea, la deuda que el Estado tenía entre diciembre y febrero se instrumentó con bonos, que fueron bonos en dólares, que esto también generó algún tipo de resquemor, porque una deuda en pesos se instrumenta en dólares y eso obviamente genera una mochila a futuro más importante, ¿verdad? Ahora se hizo público que esos bonos que estaban en poder de las generadoras y en definitiva de las provincias que toman parte de esa responsabilidad de generación, no son aceptadas por Camesa como parte de pago de sus obligaciones. O sea, el Estado Nacional paga con bonos a las generadoras provinciales, pero después, cuando quieren entregar esos bonos, Camesa no se los acepta. Esto está en los portales de hoy, que genera al menos una gran contradicción. Parecería que ese papel tiene valor para pagar, pero cuando tiene que ser recibido, no es aceptado. ¿Qué pasará en el momento del rescate? Digo, al vencimiento. Veremos. Ahora bien, todo este cuadro de situación que presentamos como verde termina con claridad siendo el responsable del cuadro recesivo, que de alguna manera lo podemos caracterizar en esos 5 ítems. Elegimos solamente 5, nada nuevo bajo el sol. Este tema nosotros lo visualizamos permanentemente, más allá de que cada uno pueda tener una postura ideológica o una inclinación partidaria. Bienvenido, pero estos números se condicen con lo que informan tanto los organismos públicos como el INDEC, como las cámaras empresarias, los distintos centros de estudios que hacen relevamientos sobre las distintas variables económicas. Vamos a poner simplemente algunos ejemplos para no aburrirlos, para después entrar en lo que nosotros llamamos amarillos o expectativas de acá a fin de año. Fíjense, esta es la foto de la evolución del PBI al cierre del primer trimestre. Ustedes me dirán, bueno, pero esto es bien. Bueno, esta es la última información que ofrece el INDEC. Y la traje a cuento para ayudarnos a leer o entender a veces información que se nos presenta como positiva, pero que es necesario rascar un poquito en el fondo de la olla para ver cómo viene la cosa en realidad. Fíjense, la evolución del PBI en ese primer trimestre, que da cuenta justamente el EMA, es un término técnico, pero que ustedes seguramente lo van a ver publicado periódicamente, porque da cuenta de la evolución de la actividad económica en un periodo determinado. Dio positivo en 1,3%. Entonces, en principio lo ponemos como verde, esto es positivo, es bueno que crezca la economía. En promedio creció el 1,3%, fundamentalmente traccionado por la recuperación lógica del sector agropecuario, producto de la fuerte sequía devastadora del 2023. Si desagregamos el impacto positivo y en buena hora del agro, la caída fue del 5%. ¿Por qué? Porque la industria y la construcción cayeron un promedio en ese periodo del 17% y de corrido el comercio porcentajes similares. Fue el agro el que logró, frente a esa gran recuperación, producto obviamente de un año olvidable como el 2023 por la sequía, disimular esa caída. Cuando vemos números más actuales, por ejemplo, del estudio de Orlando Ferreres, un estudio muy reconocido, respetable. Y digo, ¿por qué respetable? Porque siempre anticipa los números antes que el INDEC y después el INDEC termina corroborando la misma línea. O sea, no es que el INDEC se copia, sino que las fuentes son fiables que usa tanto el INDEC como el estudio de Orlando Ferreres. Y fíjense ahí qué pasa al mes de junio. Información
reciente, la última, relevada, caída de la economía en promedio un 3%. Y en el comparativo del primer semestre contra el anterior, un 5%, pese a la buena performance ¿de quién? De la agricultura, ganadería, básicamente las actividades extractivas. En buena hora, que eso es positivo, pero pese a ello, el promedio dio negativo, porque fíjense que todas las actividades que están debajo, industria, construcción, comercio, provisión de servicios públicos como electricidad, dio todo negativo. Hablamos anteriormente de la construcción. Vamos un poquito en detalle a ver solamente algunos ejemplos. No me quedo con lo que pasó en la construcción en el último mes. Tratamos de ver una película un poco más larga, entonces tomamos todo el 2024. Sistemáticamente, en el comparativo con el mismo mes del año anterior, dio negativo. Responsable el cese de la obra pública. Por eso decíamos que ese éxito, ese verde, termina siendo el causante de los rojos de la economía real. Esto es, de los que producen, de los que invierten, de los que trabajan y de los que dan trabajo. Sistemáticamente la obra pública parada determinó este derrumbe. El índice Construya, como muchos de ustedes han de saber, es un índice que mide la evolución de las ventas de los principales materiales de construcción y que permite tomar el pulso de la evolución del sector, la venta de ladrillos, de cemento, de placas de yeso, etc. Entonces, en función del comportamiento, uno ya sabe cómo le fue a la construcción. El sector privado evidentemente no logra sustituir el desplome de la obra pública, por varios motivos. Primero, porque la envergadura es mucho menor. Y segundo, porque estamos en una instancia de expectativas poco favorables con respecto a la evolución de la economía. Entonces, aquel que desde lo doméstico tiene la posibilidad de hacer una mejora, un cambio en su casa, una ampliación, aún teniendo el efectivo, se abstiene, espera. Total, ese arreglo, el cambio de azulejos, la modificación del baño, tengo los dólares, tengo el saldo disponible de la tarjeta, pero no sé cómo va a venir la mano. Espero. La sumatoria de todas esas esperas hace que esto dé más negativo. Obra pública más sector privado parado. Claro, hay distintas realidades. Mar del Plata, por ejemplo, es una plaza que tiene un importante desarrollo de obra privada. Hay mucho departamento 5 estrellas sobre la costa con un valor del metro cuadrado despampanante, que o casualidad sistemáticamente están siempre vacíos, que terminan siendo inversiones financieras, a veces con orígenes no demasiado claros, pero que determina que el sector de la construcción, la UOCRA en Mar del Plata, tenga trabajo. Bueno, esas excepciones están, por supuesto. Les puedo garantizar que no reflejan la media nacional. Seguimos con los ejemplos. Producción industrial, sector clave. Sabemos que la industria tiene un efecto multiplicador sobre otras actividades y tomamos concretamente el sector de la pyme, que es lo que nos interesa para despejar un poquito números que a veces están contaminados por la incidencia de grandes empresas. Teniendo en cuenta que la pyme, primero, en la mayoría, el 97% de las unidades productivas y comerciales del país son pequeñas y medianas empresas. Entonces, lo que le pasa a la pyme, como nosotros siempre decimos, es lo que le pasa a la gente, porque además da trabajo a más del 75% de la gente en nuestro país. El 75% del empleo formal no lo dan las multinacionales, lo dan las pequeñas y medianas empresas, desde los microemprendimientos hasta las de mayor porte, medianas, tramo 2, que tienen otra envergadura, pero que son pymes. Fíjense, último relevamiento, esto es de la CAME, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, hace relevamientos periódicos. Todas las ramas de la actividad dieron negativos. Los números
hablan por sí solos, con un nivel de capacidad instalada, o sea, de uso de los fierros que tienen las industrias, en un 60%. Cuando vemos después el nivel de uso de la capacidad instalada de toda la industria, los números son peores. O sea que, por lo visto, tampoco a las grandes empresas le está yendo bien. Vimos la performance de la pequeña y mediana empresa, que según el último relevamiento tenía un uso de los fierros en un 60%, el promedio de mayo, que se sostiene, después en junio no hay información disponible todavía del INDEC, es del 57%. Fíjense, el peor número se da cuando en el 2020. ¿Y qué pasaba en el 2020? Estábamos en plena pandemia, no había industria, porque el grueso estaba con las persianas bajas, porque teníamos el COVID y no se podía trabajar, salvo los negocios esenciales o industrias esenciales. Después, a lo largo de los últimos 8 años, siempre el uso de la capacidad instalada estuvo por encima. Acá presentamos otro de los posibles verdes, porque tratamos de ser acotados con los rojos de la economía, porque podríamos seguir hablando de otras ramas de la actividad. Creo que el concepto se entendió. Nosotros hasta el día de hoy no logramos encontrar una rama de la actividad que evidencie esa recuperación de la B corta que pretenden instalar, más allá de alguna situación puntual que en el comparativo con el mes anterior dio un poquito más positivo. Digo, para poder aseverar que estamos en una etapa de crecimiento, tenemos que sostener esa situación de la economía en general o de una rama de la actividad en particular durante 2 trimestres, como para decir, hay recuperación, hubo crecimiento. Por eso es que lo dejamos ahí, pues si no se nos va a hacer muy larga y ustedes van a estar abrumados por los rojos, que no es la intención. Veo muchas camperas verdes acá, solamente un rojo, quiere decir que tenemos que tratar de dar vuelta la historia para salir optimistas y con propuestas para revertir la situación, no con caras largas. Entonces vamos a tratar de encontrar otro aspecto positivo de la economía, que es la inflación, que, como verán, desde aquel hito del 25,5 de diciembre, autoinfligido, porque hubo una devaluación que, como siempre pasa en nuestro país, se fue íntegramente a precios, más allá de que se pretenda presentarla como un sinceramiento de precios que era necesario para equilibrar, zaraza. Hubo una devaluación, se fue a precios, licuó ingresos de asalariados y de jubilados y determinó un nivel del 25,5. A partir de ahí empezó a bajar. Eso es positivo. Si el problema estructural que tiene la Argentina es la alta inflación, estamos con un declive de la inflación, eso es positivo. Bien, ahora, empecemos a ver un poquito en detalle de qué manera impacta o no esa disminución de la inflación. Fíjense, índice de ventas minoristas, también la CAME, para el mes de julio, fresquito, esto, 15,7% de variación con respecto al mes anterior, en donde, como verán, todos los rubros relevados, calzado, marroquinería, fíjense, farmacia, 26,4%. Hay una caída estrepitosa en la venta de productos de venta libre de laboratorios reconocidos, o sea, se compran productos alternativos de marcas blancas o de laboratorios más baratos. Las ventas, por ejemplo, de nebulizadores, de termómetros digitales, se planchó totalmente. Y sabemos, porque lo vemos en un montón de programas de televisión, ha habido entrevistas, como el que va con una receta en función del valor que le indica el farmacéutico no la puede comprar, y bueno, de los dos dan un solo medicamento, con el otro me arreglo, tomo media pastilla, y eso se refleja, más allá de las connotaciones humanitarias y sociales, que lo vamos a dejar para que cada uno de ustedes haga su propia interpretación, en los números de venta. Quiere decir que evidentemente no se logra
traducir esa baja de la inflación en una recuperación del consumo. Y vamos a tomar otro ejemplo más concreto y preciso referido a la venta de los productos de la canasta básica. Un reciente informe de Sentia, es una consultora que permanentemente hace relevamientos mensuales en las bocas de los supermercados y que va midiendo la evolución del consumo de alimentos, de productos de higiene personal, de limpieza, productos de la canasta básica. Todavía no lo hizo público, le presentó un informe reservado al gobierno porque da cuenta que la caída fue del 17,5% en el mes de julio. Se habla de un velatorio para el consumo masivo en función de esa caída, 5 puntos más de caída que el mes anterior, junio, la mayor caída del año y la mayor caída registrada en la venta de consumos masivos desde el 2001. Pese a la existencia de las cuotas, de los beneficios de los bancos, del 2x1, del segundo producto con el 50%, de todas las aplicaciones de los bancos de cuenta DNI, del Banco Nación, de las promociones del Banco Credicop, todo eso no alcanza. ¿Por qué? Porque esa desinflación que marcamos como aspecto positivo, que ahora empezamos a relativizar, no se traduce en un aumento del consumo, porque hubo un deterioro que determina que la capacidad de compra del consumidor esté ahí abajo y los precios, aunque se ameseten o incluso aunque bajen, no logran recuperar el consumo porque la gente no llega. Y en el medio sigue recibiendo boletas más abultadas de luz, de gas, aumenta el transporte, las prepagas, etc. Entonces, en ese contexto, el consumo no se recupera. Cuando hablamos de los aumentos que se vienen, acá lo que hicimos fue un resumen de lo que se viene para agosto. Digo, para darle continuidad a ese cuadro que se cortaba en la inflación de junio. En los próximos días tendremos noticias de la inflación de julio que seguramente sea más baja. En principio, las consultoras y los economistas interpretan que puede llegar a ser unos puntitos más baja que la del mes anterior, pero que ya para agosto presenta este panorama en donde esa evolución hacia la baja empieza a crujir justamente por el aumento del 4% anunciado en materia de tarifas. Recordemos que este aumento se tendría que haber aplicado en junio, el gobierno lo pisó para tener un número positivo para mostrar. Entonces, una vez más, como la información, a ver, no quiero puntualizar específicamente con este gobierno, en las gestiones se manipula, se trabaja para que no impacte y poder tener mejores números. Pero, como verán, las prepagas, teléfonos celulares, estamos entre un 5 o un 6%, con lo cual, para que la inflación esté debajo del 4%, y va a tener que ser medio complicado. Vamos a ver qué pasa con los alimentos. Hace cosa de 15 días leía una nota de opinión que daba cuenta de la reunión del ministro de Economía con los CEOs de las principales fabricantes de alimentos, con Arcor, con Unilever, con Kraft, Mondelez, etc., en donde se pusieron de acuerdo que no eran momentos para aumentar precios, que había que recuperar el consumo. Eso pasó un día lunes. Al día martes, yo tengo un pequeño supermercado. El día martes recibí nueva lista de Coca-Cola, de La Serenísima, de Quilmes y de líneas de fiambres y de quesos. Con lo cual parecería que no está aplicando, que se dice una cosa y después por detrás hacen otra. Es como que no le estarían respetando al ministro de Economía porque se comprometieron a una cosa y hacen otra. Con lo cual nos permite de paso avanzar muy rápidamente en una idea que quiero compartir, es que está vinculado con el origen de la inflación. Ustedes vieron que en este modelo económico se parte de una premisa, que la inflación es generada exclusivamente por la emisión monetaria. La culpa de que aumenten los precios es la maquinita.
¿Por qué se emite? Porque el Estado gasta demasiado. Genera rojo, para cubrir el rojo hay que emitir, y para emitir se termina generando inflación. Por eso hay que terminar matando al cartero, dejar de emitir, y con eso la inflación bajaría sola. Entonces, dos lecturas. Primero, parece que la inflación está originada también con otras cuestiones vinculadas, como nosotros siempre decimos, con la puja distributiva, con este poder de fuego que tienen los grandes jugadores de fijar precios independientemente de los costos. Esto se pone en evidencia en esa reunión que tuvo Caputo con los CEOs, en donde, pese a que no estaban dadas las condiciones para seguir aumentando, mientras que la emisión monetaria se va cortando y que el Estado no solamente gasta menos, sino que le sobra plata, y sin embargo los precios aumentaron. Y por otro lado podemos hacer otra lectura, que aunque los precios efectivamente bajen, el consumo no se recupera, y podemos llegar a la llamada paz de los cementerios, en donde tenemos inflación cero, pero sin embargo no hay actividad económica, no hay consumo, no hay industria. Entonces, ¿de qué nos sirve tener el amesetamiento de los precios? Tomamos simplemente como ejemplo la situación de las tarifas. Esto lo que mide es la incidencia que viene teniendo progresivamente la llamada canasta energética, agua, luz, gas y transporte, en la economía doméstica. Hoy por hoy se estima que el 15% de los ingresos promedio de una familia va para el pago de los servicios. Y simplemente un número que se informó recientemente: cuando en diciembre por esa canasta de servicios se pagaban 30.000 pesos, al cierre de junio se pagan 142.000, que supera ampliamente la inflación del mismo periodo, y que explica en definitiva la licuación, incluso por encima de la inflación media. Sabemos que los alimentos crecieron más que la inflación promedio, que el precio de los medicamentos aumentó por encima de la inflación promedio, y con la tarifa pasa lo mismo. Vamos a tratar de buscar otro dato positivo, porque hasta ahora me vienen bochando ustedes todo. Les presenté como dato positivo el superávit fiscal, resulta que me dicen que en realidad tiene la culpa de la recesión. Les presenté la inflación y resulta que el consumo no se recompone y que llegamos a la paz de los cementerios. Bueno, vamos a ver si la tercera es la vencida. Hubo superávit comercial. ¿Qué quiere decir? Que lo que se exporta es mayor que lo que se importa. Y eso es bueno, porque nos quedan dólares. Si el país necesita dólares, siempre necesitamos dólares. Entonces, esto es positivo. Fíjense, se estima que para todo el 2024 va a haber un excedente de 18.000 millones de dólares. Esto es positivo. Pero claro, cuando vemos el cuadro más detallado, esto es información pública, el INDEC, la última información, vemos que en realidad ese excedente se logra, primero, por una gran performance del campo, producto de la comparación con el periodo anterior. Entonces, en primer lugar, deberíamos decir que es excepcional, porque el año que viene no va a tener este nivel de recuperación en tanto y en cuanto se mantengan las condiciones. Pero por otro lado vemos que la gran diferencia o el sobrante se produce a costa del desplome de las importaciones. Fíjense, hasta las importaciones de bienes de consumo, latas de atún de Ecuador, naranjas de Egipto, se desplomó. Esto es positivo, porque en la medida en que no se importen productos para consumo que se elaboran acá, es mano de obra propia y generación de valor agregado. Claro, lo que pasa es que además cae la importación de bienes de capital, de accesorios, de piezas parte, de bienes intermedios que se utilizan para la actividad productiva. Y lógico, porque tiene relación con los números que vimos antes. Si se desploma la industria y encima no hay expectativas de evolución favorable de la actividad para que ese empresario invierta en la compra de maquinaria,
Hay un reciente informe del INDEC de hace 15 días sobre el sector industrial que da cuenta que más del 50% de los empresarios consultados consideran que sus productos van a tener menor demanda en los próximos meses y las expectativas de inversión son prácticamente nulas, con lo cual difícilmente se puedan recuperar las importaciones. Este, insisto, es un dato positivo porque sobran dólares, pero a costa de cerrar el grifo de las importaciones, relacionado obviamente con un parate total de la economía, incluso por el lado de la energía. Ahí hay una baja muy importante de la importación de energía, de combustible, porque las fábricas están, como decíamos, en un 50 y pico % de actividad en el uso de su capacidad instalada. Por supuesto que hay también una cuestión que no podemos soslayar, que es el impacto positivo que generó el gasoducto Néstor Kirchner en la matriz energética, que en la medida en que se continúe y que se revierta la decisión del cese de la obra pública y se amplíe el segundo tramo y se avance con la reversión del gasoducto del norte, el país puede ser superavitario en materia de energía. Entonces, una vez que consuma lo necesario, puede tener saldo exportable. Bueno, parecería que falta bastante para que esta situación se pueda dar. Hoy por hoy se importa menos combustible. Toda esta situación de porcentajes, de números, tiene como contrapartida personas. Porque la economía no es una ciencia exacta, es una ciencia social, y lo que importa en definitiva es lo que le pasa a la gente. Porque podemos hablar de números, de porcentajes, de aumento, de crecimiento, pero no podemos soslayar fundamentalmente qué es lo que le pasa a la gente. Esta es una evolución de los puestos de trabajo registrados solamente en el sector privado. Este es un estudio de CEPA, Centro de Estudios Políticos Argentino, que viene haciendo relevamientos periódicos. Fíjense, estamos en 130.000 puestos de trabajo al mes de mayo menos del sector privado únicamente. Los últimos informes dan cuenta que al cierre de junio el total de pérdida de puestos de trabajo más suspensiones llega a 177.000. Y en el sector público aproximadamente 30.000. Estamos en 200.000 puestos de trabajo menos, que justifican el porqué de la caída de las ventas de las pymes, por ejemplo. Menos venta de supermercados, menos venta de indumentaria, menos venta de bicicletas, de juguetes, menos facturación de restaurantes, etcétera, etcétera. Y con algunas particularidades que me parece importante destacar. Por ejemplo, cerca del 74% de la pérdida de puestos de trabajo es producto de despidos de empresas de más de 500 empleados. Quiere decir que lo que nos demuestra esto es que las pymes son sostenedoras de empleo y que tratan de buscarle la vuelta para sostener a sus trabajadores. ¿Hubo pérdida de puestos de trabajo, reducción de jornada laboral en las pymes? Sí, por supuesto. Pero el 74% de esos 177.000 está en cabezas de empresas de más de 500 empleados. En este marco, ¿perdimos o ganamos empresas? Entre noviembre y mayo de este año, según información pública de la Superintendencia de Seguros de la Nación, desaparecieron 7.860 empresas que no están más. Las perdimos hace cosa de 20 días, tal vez ustedes leyeron la noticia, hubo varias cámaras empresarias que publicaron notas haciendo referencia a la pérdida de 10.000 pymes. Claro, le suman lo acontecido en el mes posterior a mayo, sería junio y parte de julio, estamos en 10.000 pymes, son 50 pymes menos por día. Y decimos básicamente pymes porque el grueso de esas empresas que no están más son justamente de menos de 500 empleados. O sea, fíjense qué situación particular. La mayoría de los despidos los producen las grandes empresas
y el grueso de las empresas que cierran son de mediano porte. Por eso es que los despidos no están relacionados con la pérdida de la fuente laboral, a diferencia de la pyme que termina bajando la persiana junto con sus trabajadores. Estamos hablando de una optimización de costos o de una adecuación de la baja de las ventas que también tienen las grandes empresas, tomando como variable de ajuste al empleado. Esa pérdida de puestos de trabajo, como lo dijimos al principio, en su mayoría es producto de la construcción, 100.000 puestos de trabajo informado por la Cámara Argentina de la Construcción, y el resto básicamente en la industria. Evolución del salario mínimo vital y móvil, que es determinante de un montón de partidas, fondos y asignaciones, 30% entre noviembre y el mes de mayo de este año, como para poder dimensionar así con algunas pinceladas cuál es la situación. Y por último, una información reciente vinculada con la pobreza. Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina: 55% de pobres, cerca de 25 millones de argentinos, y 20,5 creo que era de indigencia. El indigente es el que no llega a cubrir la canasta básica alimentaria. Una situación verdaderamente compleja. Esto es al primer trimestre. Los números, obviamente, el segundo trimestre los tendremos dentro de algunos meses, pero ¿cuál es la evaluación que nosotros hacemos? Si vemos un nivel de consumo fuertemente deteriorado pese a la caída de la inflación, un consumo que no se recupera, y sabiendo que gran parte de la pobreza y la indigencia está relacionado con la imposibilidad de consumir, la imposibilidad de comprar los bienes y servicios necesarios para no ser pobre o no ser indigente, difícilmente los números del segundo trimestre puedan ser muy distintos. Como decía el gran Tato, en definitiva, está bien que se achique el Estado, el tema es no agrandar el cementerio. Me parece que Tato Bores nunca estuvo tan vigente. Para redondear este tema, me parece que lo que todos se están preguntando, bueno, ¿cómo seguimos? ¿Cuándo viene la recuperación? Digo porque no hay mal que dure 100 años. Como dice el refrán, toda vez que llovió paró. O sea que en algún momento esa caída se tiene que detener, porque además las caídas de las actividades económicas no pueden ser indefinidas. Hasta ahora el piso no se tocó, en algún momento se tendrá que tocar. De cualquier manera, como dijimos anteriormente, la B corta ya fue desechada, hasta por el propio gobierno, porque esa recuperación en B no aparece, y por distintos motivos le echa la culpa a fulano, a mengano, bueno, obviamente, ahora será por estos días negros para los mercados, donde cayó la bolsa de Tokio y europea y la bolsa de Estados Unidos, porque Estados Unidos no va a crecer lo que se suponía que iba a crecer y puede entrar en recesión. Entonces la B corta no nos sirve, vamos a usar otra letra del abecedario, la U. La U tenía buenas expectativas, pintaba como para ser representativa de lo que iba a pasar, porque tenía una panza más grande, entonces la depresión iba a seguir más tiempo, pero después se iba a recuperar. Bueno, rápidamente la desecharon. La U quedó out. Entonces empezaron a pensar en la W. ¿La W qué quiere decir? Que bueno, caímos, nos recuperamos, pero después volvemos a caer. Algunos estudiosos dicen que en realidad lo que estaban previendo era la posibilidad de que en el medio haya una devaluación, después vamos a hablar de eso rápidamente, ya estamos en el último tramo, que implicaría un nuevo derrumbe, porque sabemos que cada vez que hay devaluación se licúan los ingresos, sobre todo de los sectores de salarios o de ingresos fijos, y se vuelve a caer para después poder recuperarse en otro momento, pero era muy complicada la explicación, realmente nadie entendía, entonces la desecharon. Y dijeron, bueno, las letras del abecedario por lo visto no funcionan, ¿por qué no tomamos el logo de alguna marca, que mejor en el marco de los Juegos Olímpicos, una marca deportiva? Y ahí apareció la pipa de Nike.
que en principio tiene connotaciones negativas porque es negra. Y todo lo negro es lúgubre y muy buen augurio no nos da. Pero bueno, no podíamos alterar el color, el rojo tampoco era demasiado positivo, es señal de que algo anda mal. ¿Y qué significaba? Una larga depresión para después empezar a salir suavemente. Pero cuando vemos, como hicimos, los números de la economía, tampoco era aplicable. Entonces, a algunos se le ocurrió usar para reflejar la recuperación, yo les pido que me ayuden para poder entender, la L, una fuerte caída abrupta, para después poder recuperarnos en L. Yo la trato de ver con los mejores ojos, la recuperación en la base de la L no la veo. Tampoco veo hoy por hoy la L porque las actividades siguen cayendo cada vez más. En algún momento se van a detener y tal vez se inicie ese amesetamiento que, insisto, no implica recuperación. Este es el cuadro de expectativas que tenemos de acá en adelante. O sea, no les esclarecí demasiado, pero estas son las letras con las que se viene jugando. Ahora nos vamos a meter, porque nos comprometimos a hablar de un semáforo. Los verdes fueron claros, si bien me los cuestionaron todos. Los rojos fueron evidentes, es más, estaba re seguro con los rojos porque tenía un montón de placas más para mostrarles, refería a otras actividades, ya les dije, no las puse a propósito para no aburrirlos, y me faltaba el amarillo. Hoy por hoy el amarillo lo que marca es, primero, el estado de actualidad y por otra parte, los riesgos o las alarmas frente a lo que se viene. Y está relacionado ni más ni menos con lo que el propio gobierno denominó segunda etapa del plan económico, que tiene como ejes el déficit cero, si le sobra plata mejor, pero equilibrio presupuestario, aunque sea a costa de ajustar y de seguir ajustando y que provoque los rojos de la economía, la emisión cero, sostener el tipo de cambio con una devaluación del 2%, o sea, no devaluar, y acumular reservas. Estos son los ejes de los próximos meses. Tendríamos que llegar cumpliendo estos parámetros hasta diciembre. ¿Para qué? Básicamente para levantar el mal llamado cepo. Claro, cuando yo les pregunté para qué, ustedes habrán pensado, bueno, para poder generar la recuperación del empleo, para propiciar el desarrollo de la industria nacional, para poder exportar más bienes con valor agregado. No, el objetivo es levantar el cepo, entendiendo que en ese levantamiento de las restricciones cambiarias van a venir las inversiones necesarias para acumular reservas. Lo que pasa es que termina siendo como el huevo y la gallina, porque como está el cepo, las inversiones no vienen. Pero para poder levantar el cepo necesitamos acumular reservas que vendrían del lado de las inversiones que no vienen porque está el cepo. Entonces ahí estamos como acorralados. Y estamos, yo diría, no tanto en un dilema, sino en un trilema. El gobierno necesita sostener la inflación baja, levantar el cepo y acumular reservas. Pero no puede hacer las tres cosas al mismo tiempo. Porque ¿qué sucede? Si levanta el cepo sin tener las reservas, ¿qué sucede? La variable de ajuste es el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque va a haber una demanda, al ser liberado, no haber controles, de dólares. ¿Para qué? Para pagar importaciones pisadas, para poder pagar cuotas de capital e intereses que tomó el sector privado con el exterior y que hoy por hoy no puede disponer de esas divisas para pagar lo que tomó prestado. Está bien, ustedes me dirán, mucha de esa plata fueron autopréstamos de casas matrices que le mandaron a la subsidiaria, bueno, está bien. Eso es una parte importante, y otra parte fue genuina. Pero hoy por hoy están obligados a refinanciar parte de esa deuda. O sea, vence una cuota de capital de $10.000, bueno, pueden pagar un porcentaje, creo que es el 40%, el 60% tienen que refinanciar. Y de esa manera el Estado cuida los dólares. Por otra parte,
Tendría una lluvia de demanda de dólares para transferir dividendos al exterior de las empresas extranjeras que hoy por hoy tienen que reinvertir los dividendos o pueden mandar solamente una parte. Y además, al no estar las restricciones, ¿qué pasa? Todos aquellos que han venido haciendo bicicleta financiera, o sea, que han vendido dólares para valorizar en pesos, para después salir de nuevo en dólares, para lo cual necesitan un tipo de cambio estable, por eso se insiste en no devaluar. Cuando se libere el grifo de los controles, van a tratar rápidamente de hacerse de los dólares para recuperar esa inversión, que es en definitiva, en sentido un poco distinto, lo que pasó en Japón. Y de paso les cuento, ¿ustedes saben cómo fue el bodrio que se armó en Japón? Los bancos japoneses prestaban a tasa cero, sin costo, para activar la economía. Sí, parece ciencia ficción, pero esto también pasó en Europa hace varios años. Para activar el consumo, la tasa era cero, cuestión que vos te lleves dinero y que lo gastes, y alimentaban la rueda virtuosa de la economía. Con esos yenes que tomaban, hacían inversiones financieras, no tenía costo el dinero. ¿En qué invertían? Por ejemplo, en papeles de Estados Unidos, que cayeron. Entonces encontraron que se les diluyó la inversión. ¿Y qué hacían también los japoneses? Compraban dólares como inversión. Pero claro, como en el interín el yen se empezó a revaluar, el dólar empezó a perder valor. Entonces se le empezaron a desarmar las operaciones y rápidamente trataron de recuperarse. Por eso ahora el Banco Central de Japón aumentó la tasa de interés y les cortó el negocio. O sea, un carry trade, como lo llaman, una bicicleta financiera al estilo nipón. En cada país le encuentran la vuelta. Lo cierto es que acá, si no hubiera control en el mercado de cambios, habría una gran demanda de dólares para salirse de esas inversiones y sacarlas para afuera. O sea que en principio, si alguno me pregunta qué va a pasar con el cepo, creo que este modelo va a ser cepo dependiente durante mucho tiempo, cosa que a los mercados no les gusta, porque necesitan que se levante el cepo. Pero el gobierno tiene otros problemas, más allá que nosotros somos partidarios de los controles de cambio, lógicamente, porque el dólar es un recurso escaso, es un recurso estratégico que lo generamos únicamente por el comercio exterior o tomando prestado, pero en algún momento hay que devolverlo. Entonces es lógico que el país controle. En este modelo se procura levantar esos controles, pero están atenazados. Pero además hay otro inconveniente. Ustedes recordarán que cuando hablamos del superávit fiscal, dijimos que lo sostenía por el lado de los ingresos el impuesto país. Si no hay cepo, no hay impuesto país. ¿Por qué? El mercado y los tipos de cambio están totalmente liberados y el Estado pierde una fuente de ingresos, con lo cual no podría sostener el superávit fiscal. Con lo cual, el cepo me temo que va a seguir por mucho tiempo. Sin embargo, para dar cumplimiento a este esquema, avanzó con la famosa emisión cero. Y ahora explico brevemente qué es lo que ha hecho en estos últimos 30 días el gobierno para lograr la emisión cero. Primero, necesitaba sanear el balance del Banco Central como un requisito para estar más ordenados, para mostrar confianza en los mercados y para tratar en última instancia de volver a los mercados internacionales, a los que el país no puede acceder por motivos que son obvios, superendeudado con el Fondo Monetario, nadie nos presta. Con la idea de mostrar superávit fiscal, déficit cero, superávit fiscal y emisión cero, son dos herramientas que en términos normales deberían convencer a los prestamistas para que nos presten. Claro, en el interín parece que mucha confianza no depositaron nosotros porque el riesgo país se disparó, ahora pasó lo que pasó en los mercados internacionales, está en el 1700%,
y los bonos argentinos, con muchas fluctuaciones, terminan cayendo. O sea que ya se desechó que nos vayan a prestar, por lo menos en el corto plazo. Pero en el marco de este saneamiento del Banco Central, lo que han hecho es endosarle la deuda que el Banco Central tenía con los bancos por exceso de liquidez. Los bancos tenían que colocar ese exceso de liquidez en las famosas LELIQ, después en los pases. Son instrumentos para justamente alzar ese excedente. Ahora se lo pasaron al Tesoro. Y esto, digo, a nosotros, ¿en qué nos afecta? Si en definitiva lo sigue debiendo el Estado, en cambio de deberlo el Banco Central, lo debe el Tesoro. Lo que pasa es que con esta idea de emisión cero, teniendo en cuenta que la culpa de la inflación la tiene la emisión, el que lo va a tener que pagar es el Tesoro, o sea, sin emisión monetaria. Va a tener que pagar el capital, más allá de que habitualmente se renueva, y va a tener que pagar los intereses. Pero los intereses los va a tener que pagar de lo que le sobre. Los intereses son el 1,7% del PBI. O sea, es una torta de plata impresionante que va a tener que salir de esos ingresos que, como vimos, van cayendo, menguados. Nosotros vimos ahí que pasaba el cierre de junio. En julio les cuento que los ingresos del fisco cayeron el 8%. O sea que esta tendencia se sostiene, con lo cual de ahí no va a poder salir el pago de estos intereses, va a tener que salir de más ajuste. Va a haber que profundizar la licuación o profundizar los recortes para pagar los intereses a los bancos. Y además, como es necesario recuperar la confianza en los mercados y disipar cualquier corrida cambiaria, había que bajar la brecha, porque la diferencia entre el tipo de cambio oficial y los dólares financieros, el MEP, el contado con liqui, se había empezado a disparar. Entonces, ¿cómo se decidió encarar esa baja de la brecha? Vendiendo dólares, interviniendo en el mercado. ¿Y qué dólares puede usar? Los que recibe de las exportaciones. Vimos que había un montón de dólares que sobraban, pero resulta que el destino de esos dólares no es acumular las reservas, es venderlos en el mercado financiero para bajar la brecha. Con lo cual la consigna sería dólar que entra, dólar que sale. Claro, lo que sale es menos porque como se compra el tipo de cambio oficial y después se vende al tipo financiero, tienen que poner menos dólares porque sale más caro. En la medida en que la brecha va bajando y se va igualando, cada vez tienen que poner más dólares, con lo cual las posibilidades de acumulación son prácticamente nulas. Y esto genera, y voy terminando, algunas dificultades, porque el Fondo Monetario Internacional exige acumulación de reservas. Nosotros sobrecumplimos. Hace un par de semanas se aprobó la 8ª revisión. Nos felicitaron con aplausos porque sobró más plata de lo que pedía el fondo. Que demuestra, dicho sea de paso, varias cuestiones, pero en principio una gran ineficiencia de gestión. Porque el Fondo Monetario nos obligaba a que tuviéramos un superávit, un excedente de X, y nosotros tuvimos mucho más excedente que se podría haber aplicado a la recomposición de las jubilaciones, a políticas de fomento, porque ya estaba sobrando plata. En definitiva, sobró más sin destino a costa del recorte. Ahora, esto es complicado porque ese mismo Fondo Monetario Internacional es al que le estamos pidiendo que reestructure la deuda del 2025 en adelante, que es absolutamente impagable, y que nos dé plata fresca. Estamos pretendiendo entre 10.000 y 15.000 millones de dólares, pero estamos haciendo lo contrario de lo que nos pide el fondo, que es acumular reservas, porque los dólares que compramos después los vendemos. Y el Fondo Monetario nos pide que devaluemos. ¿Por qué pide el Fondo Monetario que devaluemos? Porque lo que quiere es fomentar las exportaciones. Porque sabe que de la cosecha gruesa quedó, algunos estiman que hay en Ciro Bolsa cerca de, bueno, ustedes lo deben saber mejor que yo, pero los números más certeros hablan de cerca de 14.000 millones de dólares.
que no se van a liquidar en tanto y en cuanto el tipo de cambio no mejore o se modifique este blend entre el 80% del tipo de cambio oficial y el 20% del contado con liqui. Con un agravante, que en la medida en que se interviene en el mercado financiero para bajar la brecha, la parte que le toca al exportador de granos del 20% es cada vez menor. Entonces, tenemos hilo bolsa para rato. O sea, en principio tenemos dos conclusiones. Tenemos cepo para rato, hilo bolsa para rato, porque en estas condiciones no va a haber liquidación. Con lo cual, el panorama que tenemos de acá a los próximos meses desde lo financiero es complejo, porque no va a haber acumulación de divisas frente a un horizonte de vencimientos importantes. No me meto con el 2025, es futurología. Nos falta mucho tiempo. En el 2024 hay vencimientos con el propio Fondo Monetario Internacional, con los tenedores de títulos en moneda extranjera, con organismos multilaterales de crédito. Vencen BOPREAL, que son los títulos que emitió esta gestión. Y además se estima que el gobierno va a disponer cerca de 2.000 millones de dólares para intervenir en el mercado financiero. ¿Qué es lo que tenemos como contrapartida para poder atender esas obligaciones? Una cosecha que no se está liquidando, con lo cual, hasta que no se liquide, los dólares no van a estar. Y tenemos promesas de un repo, por ejemplo, que habrán escuchado nombrar. ¿Qué es esto del repo? En definitiva, es un empeño. Es como llevar el reloj, las joyas de la abuela, te lo deposito durante 30 días. En Buenos Aires estaba el Banco Ciudad, oficiaba como banco de empeño. Te llevo las joyas por un plazo de 3 meses y vos después me devolvés con más los intereses lo que te presté, te llevas las joyas. Y si no, pelito para la vieja, este es el destino posible del oro que está depositado en cuentas de Londres, en Inglaterra, contra el cual se pretende garantizar una operación para garantizar el pago de los intereses y del capital de los bonistas del 2025. El Fondo Monetario Internacional parecería que en estas condiciones no va a poner un mango, y en el mejor de los casos, porque siempre el Fondo Monetario termina acompañando cuestión de asegurarse el cobro de sus acreencias. Pero en el mejor de los casos se hablaría para finales del primer trimestre del 2025 en este cuadro de pobreza, indigencia y de caída de la producción y desaparición de pymes. Bueno, no sé quiénes van a estar para poder verlo. También se habla de un préstamo del Banco Mundial, pero el Banco Mundial presta una vez que dé el ok el Fondo Monetario Internacional. O sea, en definitiva, hoy por hoy, poco tenemos para poder atender los compromisos. A mí me parece que la mejor síntesis de este cuadro financiero, que lo planteé un poco en forma graciosa, con doble objetivo: primero, para alivianar la carga de contenido, y segundo, para tratar de explicar, aunque sea someramente, algunos conceptos que están en danza en estos últimos días y que no siempre se entienden, pero que terminan reflejando en definitiva una verdadera alquimia financiera, que el único objeto que tienen es, primero, satisfacer a los mercados financieros y facilitar la fuga de divisas, porque este juego de inyectar dólares para bajar la brecha en el mercado financiero tiene como contrapartida la salida de los dólares vía dólar MEP o contado con liqui en cuentas del exterior. Entonces, de acuerdo a nuestra mirada, es una manera elegante, un poco compleja para entender desde lo financiero, pero que termina facilitando la fuga bajo el pretexto de ser un knockout a la inflación, porque el sentido último es aspirar pesos. Por eso, cuando se venden los dólares se rescatan pesos, entendiendo que con menos pesos en la calle la inflación va a bajar, y cuando baje la inflación se acaban todos los problemas. Pero el problema es que vimos que bajando la inflación el consumo no dispara, y es ese apretón monetario, esa restricción de pesos en la calle que se terminan aspirando, lo que genera las políticas recesivas. En definitiva,
Y volviendo con las metáforas, nosotros creemos que si estamos en una boca calle y tenemos un verde, en principio tenemos derecho de paso, pero en función de lo que vimos tendríamos que ser precavidos, porque si tenemos algún daltónico del otro lado nos lleva puesto cuando vayamos a cruzar, porque resulta que el verde no era verde sino rojo. Cuando vemos los rojos sabemos que nos tenemos que quedar detenidos, y ahí tenemos un problema, porque no solamente no avanzamos, sino que hoy por hoy en este mundo el que se queda detenido retrocede, no digo nada nuevo. Y cuando está el amarillo, ahí tenemos dos posibilidades: o nos quedamos esperando a que se ponga la luz verde y mientras tanto la vida pasa y la vida económica sigue su curso, o por el contrario damos el paso soberano y colectivamente empezamos a configurar una nueva alternativa, un proyecto alternativo que tenga a la producción y al empleo como protagonistas. Hasta acá llegamos. Saltamos otra más. Ahí estamos. Salteamos varias placas y fuimos recorriendo. Así que bueno, les agradezco en principio la atención. La verdad que es el gran desafío de todo aquel que intenta exponer un tema, lograr la atención en un tema tan áspero como es la economía y las finanzas. Así que bueno, les agradezco el silencio, el tiempo, y abrimos el juego para escuchar los comentarios, críticas, para refutar, para comentar lo que les parezca. Me parece que es lo más enriquecedor. Yo les quiero decir